Hola, para quienes no me conocen, soy Felipe Andrés Valenzuela Ley, hijo de Rosy y de Darío. Les saludo, honrando sus presencias, sea cual sea el momento en el que estén viendo este video. Vamos a comenzar con la clase 2 del curso gratuito de Introducción a la Ayurveda y la Alimentación Saludable. Son 4 clases, como saben, y bueno, este video lo pueden revisar cuantas veces quieran. Los canales, el canal de YouTube es Ayursato Chile, el Facebook es lo mismo, y en Instagram me encuentran como Ayursato ACL. Bien, para quienes vieron la clase 1, acá hay algunas preguntas para que puedan repasar. La primera es cuáles son los 3 pilares de la vida humana según el Ayurveda. La segunda es cuáles son los objetivos de la vida según el Ayurveda, que son llamados Purushartas. Y esta tercera pregunta es una pregunta que va a ser central, que no fue respondida en la primera clase, pero que es la que vamos a intentar desarrollar hoy. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los 3 pilares de la vida humana según el Ayurveda y cuáles son los objetivos de la vida Purushartas? Bien, entonces las respuestas correctas son estas. ¿Cuáles son los 3 pilares de la vida humana según Ayurveda? Son la alimentación, el descanso y la sexualidad. Más detalles sobre eso lo pueden revisar en la clase 1. ¿Y cuáles son los objetivos de la vida? O Purushartas, artas, que son los recursos necesarios para el camino que tengo que recorrer, y ese camino es el Dharma, que también tiene que ver con los valores, con la ley. Está el Kama, que es el placer, y Moksha, que es la liberación. Y estos son los 4 objetivos de la vida del ser humano que encuentran en los textos clásicos, y hay algunas tradiciones que dicen que estos 4 objetivos de la vida del ser humano no tendrían ningún sentido si no existiera un quinto objetivo, que es la búsqueda espiritual. ¿Bien? Bien, entonces acá vamos a recorrer un esquema que es el esquema de la evolución de la conciencia, de acuerdo con el Samkhya, que es una corriente filosófica de los Vedas. Los Vedas son las escrituras sagradas de la India, o de ese territorio más bien dicho. Son 4, y entonces hay escuelas filosóficas o de interpretación de los Vedas, y Samkhya es una de ellas, ¿ya? Entonces este mapa es el mapa que propone el Samkhya. La filosofía, está mal escrito, la filosofía Samkhya. Entonces, como les dije, este esquema es la teoría de la evolución de la conciencia, y vamos a revisar lo que es el principio de la doble dualidad, ¿ya? La teoría de la evolución de la conciencia nos plantea, vamos a comenzar con este principio de la doble dualidad para explicarla, nos plantea que hay una verdad, por así decirlo, que de hecho esto que se llama Kipurusha podría llamarse Brahman también. Para explicar eso, hay que decir que Brahman es aquello, es como una deidad no personificada, ¿ya? Y Brahman tiene 3 manifestaciones, que son la creación, la mantención y la destrucción. Algunas personas dicen que de ahí viene la palabra en inglés God, de G, generate, O, operate, y de destruction. Entonces, la palabra God, digamos, contiene las 3 manifestaciones, cualidades de la divinidad, ¿ya? Y entonces una divinidad no personificada, y que por lo tanto vamos a decir que es como el todo, ¿ya? O la nada, como prefieran. Y entonces, esa conciencia, en algún minuto, crea, entre comillas, un efecto que se va a llamar Prakriti, ¿ya? Y ese Prakriti es el universo entero.
tanto en las infinitas posibilidades de que el universo se manifieste de alguna manera, como lo que está manifestado en el universo, ¿ya? Entonces, con ese entendimiento, esta es la primera dualidad, ¿ya? Purusha, que viene a ser el observador, la observadora, como quieran, los observadores, es trascendente a todo lo que pueda ocurrir en Prakriti, que es su efecto, ¿ya? También esto lo encontramos con Prakriti, lo podemos encontrar con el nombre de Maya. Maya es la ilusión, ¿ya? Y entonces Maya es un efecto, es el efecto ilusorio de Brahman, ¿ya? De Brahma, en realidad. Brahma es la manifestación, es como el dios que ocupa el puesto de la manifestación creadora de Brahman, ¿ya? Tenemos Brahma, que es creador, Vishnu, que es el mantenedor, y Shiva, que es el destructor. Eso es como la trinidad de los dioses personificados que representan las fuerzas de Brahman. Entonces, la historia, lo que les digo de Maya, tiene que ver con Brahma, el creador, y su efecto ilusorio, que viene a ser eso, Maya. Pero aquí lo vamos a encontrar como Purusha y Prakriti, ¿ya? Entonces, Prakriti es aquello que es observado. Y se dice que Prakriti exista para que Purusha pueda reconocer qué es lo que no es. Y de hecho, en los textos sagrados, las descripciones de Dios son en torno a las negaciones, ¿no? Dios no es esto, porque una vez que intentamos describir la divinidad, entonces estamos como de alguna manera materializándolo en algo limitado, porque es una palabra y la palabra es limitada, ¿no? La palabra está dentro de Prakriti, del universo, y de hecho la palabra es algo manifestado. Y aquí viene la segunda dualidad. Entonces la primera dualidad entre el observador y aquellos que es observado, y la segunda dualidad entre lo que está manifestado y las infinitas posibilidades de que algo se manifieste. Entonces, el ejercicio que hago siempre para entender un poco mejor esto, es decir, para que lo hagan ahora, es mueve un brazo. Ya, entonces moví el brazo, ¿verdad? Pero lo moví en una manifestación de infinitas posibles manifestaciones, es decir, de infinitos movimientos posibles con mi brazo. Moví mi brazo izquierdo y podría haber movido perfectamente el derecho, por ejemplo, y de ahí todos los movimientos posibles, podría seguirlo moviendo, podría extenderlo y dejarlo quieto, etc. Entonces, hay infinitas posibilidades de que las cosas se manifiesten, y cuando una de esas infinitas posibilidades se manifiesta, entonces pasa a llamarse Vyakta. Y cuando no está cuando estamos hablando de las infinitas posibilidades de que algo se manifieste, entonces Avyakta. Acá falta una A, ¿ya? Es Avyakta, lo inmanifestado. Y esa es la segunda dualidad. Entonces la pregunta, por ejemplo, es, ¿los pensamientos son inmanifestados o manifestados? Manifestados, porque ya el hecho de que tú lo estés pensando hace que existan. Y si están existiendo, entonces ya se manifestó de entre infinitas posibilidades de pensamientos que tuvieras, ¿ya? Bueno, cuando ya está manifestada la conciencia, perdón, cuando ya está manifestada la conciencia, entonces aparece Buddhi. Buddhi es el intelecto, el discernimiento. A mí me gusta mucho la palabra discernimiento. Es un aspecto de la mente. Todo esto, cuando nosotros hablamos de la mente en yoga, en Ayurveda, estamos hablando de toda esta estructura que estamos revisando hoy. Cuando hablamos de Buddhi, entonces hablamos de la función de la mente que te permite distinguir entre lo verdadero y lo ilusorio. De ahí viene la palabra Buda, que es el iluminado, ¿verdad? Entonces, una persona que alcanza el estado Buda es una persona que su mente
está con el pleno funcionamiento de Buddhi y por lo tanto es capaz de distinguir aquello que es verdadero e ilusorio. Y por lo tanto su expresión, su manifestación en el universo, ¿ya? Es muy cercana a Purusha. Pero sin embargo, esa manifestación en el universo no es Purusha. Y entonces esa manifestación en el universo es lo que permite darnos cuenta de decir, ah, yo no soy esto. Y entonces trascendemos esa manifestación e incluso las infinitas posibilidades de manifestarnos y decimos, ah, soy Purusha, soy conciencia, soy verdad, ¿ya? Soy Dios, ¿ya? O sea, podemos decirlo de infinitas maneras. Vale, pero el discernimiento requiere de un automóvil, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué es la identidad? El sentido de identidad que en el Samkhya es llamado ahamkara, ¿ya? Yo soy esto limitado. Esa es como una de las traducciones de ahamkara. Entonces, es una conciencia individualizada y limitada en decir yo soy esta identidad, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo más adelante de cómo opera la mente para procesar las experiencias, por ejemplo. Bien. Todo esto que estamos revisando entonces es la evolución de la conciencia, ¿ya? Y entonces el ahamkara está compuesto de 3 energías que son llamadas mahagunas. Guna, cualidad, maha es grande, grandes cualidades de la mente, ¿ya? Mahagunas, que son sattva, rayas y tamas. Las traducciones para estos conceptos va a ser sattva la bondad, rayas la pasión y tamas la inercia. Entonces se dice que las mahagunas son como una especie de cadenas para que el mundo se manifieste. De hecho, hay otras corrientes filosóficas que dicen que estas 3 energías primordiales son las que dan vida al universo cuando estas 3 se mueven y se desequilibran. Y entonces la existencia es el juego de volver a equilibrar estas 3 energías hasta el momento en que, por así decirlo, entre comillas, el universo se duerma. Como creo que les dije en la clase 1, que es importante entender la filosofía para poder entender Ayurveda, que incluso un profesor de India nos dijo una vez, si ustedes no entienden la filosofía que hay detrás de esto, les va a costar mucho entender todos los demás de la Ayurveda. En la clase 4 vamos a hacer conexiones más tangibles sobre alimentación propiamente tal. Ya estamos en la parte de introducción a la Ayurveda. Entonces, estas 3 energías son traducidas como bondad, pasión e inercia, ¿ya? Y vamos a decir que ahamkara, la conciencia individualizada, el sentido de identidad, está de alguna manera atravesado por estas 3 energías y de hecho se expresa, ¿ya? Se expresa a través de estas 3 energías. La parte procesadora de las experiencias son los 5 órganos sensoriales, la mente inferior y los 5 órganos de acción. Vamos a revisar cómo funciona esto en breve. Pero esta es como una parte más sutil, entre comillas, y por eso es que está asociado con el sattva, el mundo de la... También sattva se asocia como con las ideas, ¿ya? Rayas es la pasión, el movimiento, y tamas es la inercia, y por lo tanto van a ser como las cosas más concretas de la identidad, y aquí entonces van a aparecer los pancha maha bhutas. Maha dije que es grandes, pancha es 5, bhutas elementos, son los 5 grandes elementos de la materia y que configuran todo lo que existe. Cuando nos preguntamos qué nos diferencia a nosotros de qué sé yo, un objeto, es la composición o la distribución de los 5 grandes elementos de la materia. Por ejemplo, evidentemente esta caja de lápices tiene menos agua que yo, ¿verdad? Y cada elemento, cada mahabhuta, es una agrupación de gunas, de cualidades, que vamos a revisarlas hoy y vamos a estar ejercitándolas en su entendimiento, que es muy importante durante la clase 3, sobre todo para comprender los doshas y los sabores, ¿ya? Entonces,
como esto es muy importante porque en el fondo el cuerpo está compuesto de los 5 grandes elementos. Los pensamientos están compuestos de los 5 grandes elementos. Todo en el universo está compuesto de distintas distribuciones de los 5 grandes elementos. Y cada elemento contiene potencialmente a los otros elementos, porque un principio fundamental del Ayurveda es nada puede venir de la nada, y por lo tanto aparece de otra cosa. Y eso explica, ese concepto, nada puede surgir de la nada, explica por qué la enfermedad estaba ya en nosotros, ¿ya? Solo que como un potencial. Y hay cosas que la activan. De hecho, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero un gran porcentaje de enfermedades hoy en día está estudiado que son de carácter epigenético, es decir, que son activadas por tu ambiente, ¿ya? Entonces, hay propensiones genéticas, por ejemplo, y no necesariamente por tú tener los genes de una enfermedad vas a desarrollarla, pero sí tu relación con el ambiente va a determinar si es que esa enfermedad de propensión genética se va a manifestar o no se va a manifestar. Lo mismo la salud. Si yo estoy enfermo, puedo volver a tener un estado saludable porque la salud es un potencial en mi vida, en mi existencia, ¿ya? En mi cuerpo, en mi mente. La salud ya existe, pero la cuestión es si está expresada o no está expresada, ¿ya? Nada puede surgir de la nada. Y esto mismo aplica a los Panchamahabhutas, que son los 5 grandes elementos de la materia, que uno está contenido dentro del otro. ¿Cuáles son los 5 grandes elementos de la materia? Akasha, que es el éter. Cuando el éter comienza a moverse, porque el éter es inmóvil, es el espacio-tiempo, cuando el éter empieza a haber movimiento, entonces aparece el aire, movimiento, ¿ya? Que es Vayu. Y el Vayu es áspero, y con su aspereza, el movimiento áspero genera fricción, y entonces agitamos nuestras manos así rápidamente, y olemos, y hay olor a quemado, ¿verdad? Por esa aspereza del movimiento. El movimiento genera calor. Si nosotros movemos nuestro cuerpo, generamos calor en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces aparece Agni, que es el fuego. Cuando el fuego se condensa, porque el fuego es sutil, ¿verdad? Es casi transparente. Todavía no podemos, digamos, podemos tocarlo y podemos sentir su calor. O sea, si nosotros metemos el dedo, acá tengo un fuego, si yo meto mi dedo acá en el fuego, siento que el fuego me está quemando, ¿no? O sea, tiene tacto. Pero lo que no tiene es sabor. Si yo intento saborear el fuego, no tiene sabor. Y el sabor se lo da cuando el fuego se ha condensado y aparece el agua, ¿ya? Que es Yala. Y el agua se sigue condensando, se sigue densificando, y entonces aparece Prithvi, que es la tierra, ¿ya? Pero aparece así consecutivamente un elemento tras otro porque ya está contenido en el otro, pero hay una condición que hace que aparezca el siguiente elemento. Entonces, van a haber cosas en el universo que tengan más o menos de uno u otro elemento, ¿ya? Y dentro de la actividad sensorial, que son acá tenemos los órganos sensoriales y los órganos de acción, tenemos un objeto de los sentidos. Eso quiere decir aquello sustancial que es percibido. Lo vamos a revisar más adelante, qué tanmatra corresponde a cada Mahabhuta, ¿ya? Entonces, en términos concretos, la experiencia es percibida, ¿ya?, por los órganos sensoriales, son procesados por la mente inferior, son apropiados por el sentido de identidad, es decir, yo estoy percibiendo esto. En mi caso, yo, Felipe, estoy percibiendo esto. Y luego discierno sobre esa información. Discierno cuál es mi modo de actuar frente a lo que está ocurriendo, y ese discernimiento me lo apropio nuevamente, y soy yo el que a través de los 5 órganos de acción ejecuto ese movimiento.
Entonces, ¿qué es lo que se percibe? Los tanmatras, los objetos de los sentidos, que son procesados por la mente inferior, son apropiados por el ahamkara, son discernidos por buddhi, son nuevamente, el discernimiento nuevamente apropiado ahamkara, por el sentido de identidad ahamkara, quien ejecuta una respuesta a través de los 5 órganos de acción. Y sabemos que, por ejemplo, frente a un, ¿cómo se llama? Frente a un peligro tenemos distintos tipos de respuestas, entre ellas está la parálisis, el escape, y si mal no recuerdo, el enfrentar, ¿no? Entonces, cualquiera sea esas respuestas, están ejecutadas por los 5 órganos de acción. Entonces, la teoría de la evolución de la conciencia es que Purusha creó un efecto que es Prakriti para poder darse cuenta que no es lo que cree ser. Y Prakriti a través se va manifestando, una vez que se manifiesta aparece el intelecto, el discernimiento, que es trascendente a la identidad. Luego aparece entonces esa conciencia individualizada necesaria para la experiencia, y de ahí esa identidad está compuesta por los 5 elementos que dan forma al cuerpo, la mente y todas digamos, las cosas que existan dentro de tu identidad, y también de los 5 órganos de acción, los 5 órganos sensoriales y la mente inferior. Bien. Entonces, las 2 ideas más importantes de esto es que hay una teoría de la evolución de la conciencia, y que uno de los principios fundamentales de esta teoría de la evolución de la conciencia es el principio de la doble dualidad. Les dije que esta clase de hoy tiene, o esta parte de la clase tiene la idea de responder esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de la evolución de la conciencia para la Ayurveda? ¿Qué sentido tiene entender esta teoría de la evolución de la conciencia dentro de la Ayurveda? Bien, vamos a intenta resolver tú esa respuesta, elaborarla, pero vamos a dilucidarla inmediatamente. Bueno, en primer lugar, la teoría nos dice, cuando Ahamkara está incómodo, o sea, tu identidad está incómoda en alguna dimensión, en alguna forma de su expresión, entonces Ahamkara te va a molestar de alguna manera y te va a decir, oye, para aquí hay un problema, ¿verdad? El proceso de la enfermedad para la Ayurveda ocurre cuando hay exceso, déficit o perturbación en las acciones, en el tiempo, el clima o en la alimentación, ¿ya? Si mal no recuerdo, creo que algo se me está quedando por ahí. Vale, entonces esto quiere decir que si nosotros nos excedemos, no hacemos o ejecutamos de manera perturbada algunos de los pilares de la vida del ser humano, recuerden los 3 pilares, alimentación, sexualidad y descanso, entonces nos vamos a enfermar. Pero el proceso de la enfermedad ocurre desde el desequilibrio, la acumulación, el desbordamiento, la situación, y como se sitúa ese desborde del desequilibrio en alguna localidad de tu cuerpo, se expresa la enfermedad y ya luego se vuelve crónica. Son 6 etapas de la enfermedad. Entonces, el cuerpo, vamos a ver cuando hablemos sobre los doshas, tiende al desequilibrio. Sin embargo, también tiende al equilibrio, que en la biología le podemos llamar eso a la homeostasis celular, ¿no? Y esa capacidad del cuerpo de autorregularse. Entonces tiende al desequilibrio, pero a la vez hay una fuerza que tiende al equilibrio. Entonces, el problema está que cuando la capacidad de volver a equilibrarse o de mantenerse adaptada a tu ambiente, no está funcionando óptimamente, entonces va a ocurrir enfermedad, ¿ya? Porque, insisto, el desequilibrio comienza a acumularse.
entonces, cuando nuestra conciencia, nuestra experiencia es dominada por el ahamkara, que es lo más común, cuando decimos, ah, eres egocéntrico, egocéntrica, ¿no? Es decir, tu ego domina tu forma de entender tus experiencias, e incluso guía en tu experiencia. Tú quieres satisfacer a tu ego, a tu identidad, vamos a entender el ego como sentido de identidad. Y entonces te enfermas. Por ejemplo, no sé, pues, tenemos los hábitos, los describimos en 4 categorías, en un cruce de 4 categorías. Voy a escribirlo aquí, en la pizarra. Entonces tenemos aquellos hábitos que estamos acostumbrados, aquellos que estamos desacostumbrados, y aquellos que son beneficiosos o saludables, le vamos a poner, y dañinos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos imagínense que tenemos un hábito al que estamos acostumbrados y que ese hábito es dañino, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que estamos acostumbrados porque nuestro sentido de identidad se ha apropiado de ese hábito, pero es dañino. Entonces no está actuando bien el discernimiento, porque no es capaz de el discernimiento distinguir aquello que nos es saludable de lo que nos es dañino, aquello que es real, entre comillas, e ilusorio. Y por lo tanto lo seguimos haciendo, ¿ya? Y entonces ese daño se va acumulando hasta causarnos una enfermedad, ¿ya? Lo que te está diciendo la Hamkara en este caso es, lo podemos ver como no, es que la Hamkara nos domina nuestra existencia, nuestro sentido de identidad domina nuestra existencia y por lo tanto nos enfermamos. No, yo lo veo más como un aliado que te está diciendo, oye, aquí hay un problema, por alguna razón tú te estás acostumbrando a ese hábito que te daña. Entonces te está diciendo, oye, aquí hay un problema, resolvámoslo, ¿no? Y ahí está el proceso de sanación, el proceso terapéutico cuando hay una enfermedad. Sin embargo, recuerden que Ayurveda se basa fundamentalmente en la promoción de la salud y el tratamiento de la enfermedad algo posterior, ¿ya? La idea es que cada persona sea capaz, a través de su buddhi funcionando correctamente, discernir que él es saludable para mantener la salud. Y lo que hace Ayurveda es estructurar el recuerdo de aquello que hemos olvidado de cómo mantenernos saludables en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Bien, entonces, volvemos a la presentación. Y lo que quiero decir entonces es que la enfermedad se produce para darnos pistas de aquello que nos hace falta resolver en nuestro sentido de identidad y nos estás impidiendo trascender esta identidad para lograr un discernimiento sobre lo que es real y ilusorio y por lo tanto llegar a reconocer que no somos lo que creemos ser, o sea, no somos Prakriti y realmente somos algo que es mucho más trascendente que Prakriti, la conciencia universal, y es el observador, la observadora, llámenle como quieran, ¿verdad? Ahora, el concepto de enfermedad en la Ayurveda es entendido como, o sea, es entendido de acuerdo a la relación que la persona tiene con su condición. Es decir, que cuando yo hablo de enfermedad y de aquello que te está molestando, no es definido por la sociedad, sino es definido por tu discernimiento. Es decir, tú puedes tener una condición cualquiera y si tu ahamkara está armónico con esa condición, entonces no es una enfermedad para ti, ¿ya? Si es que no te saca de tu verdadera identidad y de un pleno funcionamiento de todas las partes de la mente, entonces está todo bien, ¿no? Y entonces la enfermedad es aquellas condiciones que te están molestando de alguna manera, de cualquier manera. Entonces hay que preguntarse, a ver, ¿qué en mi vida me está molestando? ¿Qué no me deja estar en paz? Y entonces eso probablemente esté
generando algún tipo de enfermedad. Pero recuerden que también podemos estar acostumbrados a cosas y por lo tanto creer que tenemos armonía pese a esa costumbre, pero realmente es eso, una costumbre y que podría ser dañina. Sin embargo, vamos a volver a la pizarra, podría darse que estemos acostumbrados a hábitos que sí son saludables. ¿Ya? Uy, me equivoqué. Que sí son saludables. Y de hecho, también hay que revisar aquellos hábitos que no estamos acostumbrados y que no son saludables. Y bueno, todo esto, este mapita en el fondo para analizar nuestros hábitos, es complejo porque de alguna manera significa mirarnos profundamente y también evaluar hasta dónde estamos dispuestos a llegar en la corrección de nuestra vida, ¿no? Que también eso, insisto, tiene mucho que ver con una Hamkar acostumbrado a hábitos dañinos. Porque lo que está haciendo es mostrarte dónde todavía no has resuelto algo. Uy, dejé de compartir, disculpen. Ya. Ahí, ahora sí. Se me va quedando una idea en el tintero. Bueno, si me acuerdo más adelante se lo compartiré. Bien, entonces, sigamos. En la última clase les presenté estas dos ideas, que son axiomas principales en el Ayurveda: lo similar aumenta lo similar y los opuestos tienden a equilibrarse. ¿Ya? Son dos principios fundamentales. Esto es muy natural en el ser humano. Cuando tú tienes frío en invierno te abrigas porque te entrega calor. Enciendes una estufa eléctrica, leña, lo que sea, pero porque te da calor, ¿verdad? Entonces, frío, calor. Al contrario, cuando tenemos mucho calor en el verano, si vivimos en lugares muy calurosos, entonces nos dan ganas de tomar un helado frío, por ejemplo, de desabrigarnos, de estar a la sombra. Claro, es un concepto muy natural de, si tengo calor, entonces le entrego frío a mi cuerpo. ¿Ya? Bueno, en todo caso no es tan recomendado tomar helado en el verano, porque enfría el cuerpo y ya está frío, interiormente el cuerpo igual está frío, sobre todo el sistema digestivo, que eso lo pueden mirar en los videos de rutinas de autocuidado en las estaciones. Bien, entonces, pregunta, ¿qué cualidades qué conceptos, así como cualidades descriptivas muy abstractas, podrías atribuirle fácilmente a la materia? Piensa en esta pregunta, intenta responderla y luego continúas con el video. Bien. Vamos a ver un ejemplo a través de los 5 grandes elementos. Ya dijimos cuáles son. El éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra, ¿verdad? Bien. Entonces dijimos, los Panchamahabhutas son una agrupación de distintos elementos, de distintas gunas, cualidades. Las gunas son 20 y están agrupadas en pares, es decir, son 10 pares, ¿ya? Aquí ven la traducción, este es el concepto en sánscrito, aquí ven la traducción. Guru es pesado, Lagu es liviano, Manda es embotado es como chato, así como que se cae, y Tikshna es agudo. Y, o sea, también Tikshna se traduce no solamente como agudo, sino también como penetrante, por ejemplo. ¿Ya? Shita, que es frío, Ushna, que es caliente, Snigdha, que es untuoso, Ruksha, que es seco, y así pueden seguir viendo las distintas cualidades. Nos vamos a centrar en los 4 primeros pares que se encuentran en la tabla, ¿ya? Son los más fáciles de distinguir: lo pesado y lo liviano,
lo embotado y lo agudo, lo frío y lo caliente, y lo untuoso y lo seco. Las demás cualidades normalmente, no siempre, pero normalmente están atribuidas a, o sea, están correlacionadas, es decir, están como relacionadas directamente con alguna de estas cualidades. Por ejemplo, normalmente, insisto, normalmente, no siempre, normalmente lo pesado es también denso, ¿ya? Normalmente lo embotado tiende a ser denso también, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, también lo agudo tiende a ser móvil, lo estático tiende a ser embotado, o más bien también lo móvil tiende a ser liviano y lo estático tiende a ser pesado, lo mismo lo sutil tiende a ser pesado y lo móvil tiende a ser liviano, ¿ya? No, insisto, no siempre. Entonces, a ver, cada cosa tiene distintas cualidades, y entonces nosotros lo que tenemos que comenzar a hacer es primero el ejercicio para la casa, digamos, el levantarse en la mañana y preguntarse, a ver, ¿cómo me siento hoy en términos de las cualidades? De hecho, en Dinacharya, que es la rutina de autocuidado diario, la pregunta es, o sea, lo primero que hay que hacer al despertar es una revisión, ¿ya? Y esta es una forma de revisarse. Decir, a ver, tengo frío o calor, pero recuerden, dependiendo de cómo tú te sientes con esa condición, porque puedes tener calor en el cuerpo, pero sentirte bien. Sin embargo, si sientes calor en el cuerpo, entonces no hagas comidas, no hagas hábitos que generen más calor en tu cuerpo, porque lo similar aumenta lo similar. Si yo tengo calor, entonces, y hago cosas que son calientes, o me rodeo en mi ambiente de cosas que son calientes, hago cosas que son calientes, entonces voy a aumentar el calor y probablemente esta relación que ya estaba armónica tienda a desestabilizarse en el exceso de calor, ¿verdad? Ahora, si yo estoy bien con el calor de mi cuerpo, entonces no es necesario contrarrestarlo con frío, a no ser que hagas actividades calientes o comas cosas calientes. Ahí entonces sí hay que hacerlo. Compensar para mantener el equilibrio, porque recuerda, lo similar aumenta lo similar, los opuestos tienden a equilibrarse. Entonces, yo me pregunto, yo no sé, por ejemplo, tengo sequedad. Entonces tengo que hacer hábitos que me humecten el cuerpo, la piel, por ejemplo, tengo sequedad en la piel. Entonces me voy a poner una crema, un aceite natural, lo que sea, ¿no? El equilibrio lo contrarresta, lo equilibra. Perdón, el opuesto lo equilibra. El opuesto lo equilibra. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un agua florida. ¿Qué cualidades identifican en esta agua florida? El agua florida es un alcohol, ¿ya? Entonces, va a ser liviana, ¿ya? Va a ser penetrante porque el alcohol tiene mucho fuego y el fuego tiene calor. La siguiente clase vamos a revisar con detalle hacer el ejercicio de entender los elementos a través de sus gunas, ¿ya? Porque eso va a ser central para entender luego los doshas. Y, perdón, los doshas van a ser fundamentales también, y las gunas sobre todo las gunas. Esto es un conocimiento muy importante para la Ayurveda, es la base, yo diría, de la Ayurveda para entender la alimentación saludable, ¿ya? Pero bueno, entonces el fuego es penetrante, y como el alcohol es caliente, entonces dice, el único elemento que es caliente es el fuego. Tiene fuego. Entonces también adquiere otras cualidades del fuego, como por ejemplo ser tishna, agudo, penetrante. De hecho, por eso las tinturas madres, por ejemplo, se usan apenas unas gotitas, porque tienen una potencia penetrante, ¿ya? Es caliente, dije, y es untuoso, es un líquido. Pero al ser caliente, ¿verdad? Igual podría llegar a ser secante, ¿ya? En cierto sentido. Digamos, hay líquidos que son más untuosos que un alcohol, evidentemente.
Y entonces, por ejemplo, si yo tengo sequedad en mi piel, no es tan recomendable usar alcohol, más bien sería recomendable usar un aceite, por ejemplo, dije antes, ¿verdad? Porque el aceite es untuoso, ¿ya? Realmente untuoso. Y así podríamos ver de esta agua florida qué otras cualidades tiene. Bien, entonces hacemos la revisión diaria y decimos, ya, a ver cómo estoy hoy. Y aquello que sí siento un desequilibrio, claro, entonces, por ejemplo, uy, me siento pesado. Entonces no comas alimentos pesados, po. Te vas a poner más pesado, más pesada, ¿verdad? De cuerpo, de sensación corporal, incluso de humor, ¿no? Sí, es muy interesante, esto es un lenguaje que es muy entretenido comenzar a ver el mundo de esta manera y lo importante, por supuesto, es practicarlo. Bien, vamos a continuar entonces. Dije, vamos a revisar los tanmatras, el objeto de los sentidos. Estos son los 5 elementos. Éter, vamos a escribirlo aquí. El éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Bien, entonces, el éter es inmóvil, es el espacio-tiempo. En el Génesis de la Biblia dicen, y lo primero fue el verbo, ¿no? Lo primero fue el sonido, y el sonido se desplaza a través del aire porque es movimiento. El sonido es una primera vibración en un punto centralizado que se va expandiendo con el movimiento. Pero esa primera vibración expansiva entonces es el sonido. El sonido es vibración, dicen por ahí. Por lo tanto, el órgano sensorial del éter va a ser el oído. Y la forma de expresar sonido más natural, digamos, el órgano va a ser la boca, las cuerdas vocales y todo, la cavidad oral, etcétera, ¿verdad? El aire, el movimiento, se puede sentir, ¿verdad? Lo percibimos en la piel. El aire, pero no lo podemos ver, no lo podemos oler, al menos que venga con otros elementos. El aire así por sí solo no tiene olor. Por ejemplo, el gas es inoloro, pero le agregan algo para que podamos oler y detectar las fugas. Y entonces su objeto es el tacto, no el tacto como sentido, sino como aquello que se siente, ¿verdad? Y por lo tanto el órgano sensorial va a ser la piel, y la forma de dar tacto más tangible, a través de la cual más sentimos estar tocando a otra persona, es a través de las manos. ¿Ya? El fuego es el tanmatra, el sentido, perdón, acá hay un error conceptual. El objeto de los sentidos es la forma, y por lo tanto es percibido a través de la visión. ¿Ya? Es la forma, y por lo tanto el órgano sensorial para captar las formas son los ojos. Y hay esto es difícil de entender, pero la forma de ejecutar el fuego son las piernas. El fuego es móvil, es sutil, es móvil, y si tú miras hacia el frente y te fijas en un punto y te digo, muévete hacia ese punto, tú necesitas de tus piernas para moverte, ¿no? Si es que, digamos, no tienes tus piernas por alguna razón, entonces utilizas otros medios para desplazarte, obviamente. Pero la forma, como el cuerpo ha sido hecho evolutivamente para que las piernas te ayuden a desplazarte hacia eso que tú estás viendo. ¿Ya? El agua es el sabor, el objeto de los sentidos, por lo tanto es percibido a través del gusto.
Por lo tanto, las papilas gustativas, la lengua, etcétera, son el órgano sensorial. Y los órganos de acción son los órganos reproductores. Fíjense que el gusto también tiene que ver, digamos, con el placer. Y, de hecho, en la alimentación ayurveda, lo primero que tiene que estar dentro del alimento es que tú tengas placer sobre esa comida que estás ingiriendo. Porque si no vas a generar toxinas, sustancias no digeridas. Entonces, como tiene que ver con el placer también el agua, los órganos, al menos que seas una persona asexuada, digamos, o que practiques celibato, qué sé yo, una de las formas donde más se experimenta placer, más directamente y con mucha facilidad a través de los órganos reproductores, también exceptuando si hay algún tipo de trauma, por supuesto. Insisto, traumas, ser una persona sexuada o guardar celibato, lo que estoy diciendo no tiene mucho sentido, pero digamos, la mayoría de las personas se experimenta muy fácilmente placer a través de los órganos reproductores. Pero además, literalmente, el agua da vida, ¿verdad? Podemos tener tierra, podemos tener semillas, pero sin agua no va a haber vida. Y a través de los órganos reproductores nosotros damos vida también. Ahí hay otra analogía de esto. Y finalmente, los fluidos, a través del que damos vida, digamos, son líquidos, son agua. Tienen un alto componente de yala, porque es muy importante que cuando hablamos de Mahabhuta no estamos hablando de, por ejemplo, cuando yo digo Agni, no estoy hablando de este fuego que vemos acá, sino que esto que está aquí tiene una alta distribución del Bhuta Agni, y por eso podemos asociarlo. Lo mismo el agua para beber, ¿no? Tiene un alto componente del Mahabhuta Yala, ¿ya? Entonces, los fluidos, digamos, reproductores tienen un alto componente de Yala. Y finalmente, entonces, lo último en ser percibido, vamos a decir, o que requiere todos los sentidos desarrollados, porque no es que el Yala no tenga forma, no pueda ser tocado, ni que no tenga un sonido. Es como el objeto de los sentidos para cada elemento es lo nuevo. Y lo nuevo en la Tierra es el olor, y es percibido a través del olfato. Por lo tanto, el órgano sensorial es la nariz, y por donde nosotros emanamos los olores, a través de los órganos excretores, donde están las glándulas sudoríparas incluidas, pero también a través de la orina, la menstruación y las excreciones, ¿verdad? Todas estas cosas tienen olores, malos o buenos, nulos, etcétera, pero olores al fin y al cabo. Bueno, no son nulos, pero no incómodos, quiero decir, ¿verdad? Entonces, estos son los objetos de los sentidos, y la próxima clase, como dije, vamos a estar haciendo el ejercicio de comprender cada uno de los elementos con su grupo de cualidades que le caracterizan, ¿ya? Para que hagamos ese ejercicio en conjunto. Bueno, entonces, los doshas, ¿ya? Vamos a ver una ligera introducción a esto. Los doshas son energías funcionales en el cuerpo, es decir, nosotros no podemos cortar una parte del cuerpo y decir, acá está el dosha. Sin embargo, hay distintas zonas del cuerpo que se atribuyen a cada dosha, pero el dosha es una energía funcional, está a cargo de algo, ¿ya? Entonces, Pitta está a cargo del metabolismo, esa es su función principal. Vata está a cargo del movimiento del cuerpo, y Kapha de la estructura. Hay personas que intentan como establecer un vínculo entre los tres aspectos de Dios, que es
repito, son la creación, la operación o mantención y la destrucción, con los doshas, pero no está tan claro eso, ¿ya? Lo que sí podríamos decir que Kapha está relacionado con la mantención. Y podríamos tal vez decir que la destrucción con el metabolismo. De hecho, el metabolismo lo que genera es destruir algo para poder incorporarlo a nuestra propia identidad, o sea, desidentificarlo. Por ejemplo, me como una manzana, ¿ya? Y esa manzana tiene una identidad. Entonces, a través de mi metabolismo, yo desintegro la identidad de esa manzana, la transformo en otras cosas que luego son incorporadas en mi cuerpo para formarme, para que mi cuerpo se desarrolle. Pero esas interpretaciones, digamos, son meras interpretaciones, no son algo como que esté en un libro clásico, como para que digamos, no, esto es así, lo dijo tal persona, porque el conocimiento dentro de la Ayurveda se considera válido el conocimiento de las escrituras, el dado por las experiencias y el a través de las inferencias, ¿ya? Perdón, no, el de las inferencias, el de percepción directa y el de las escrituras. Esos son los tres tipos de conocimiento verdadero. Entonces las escrituras son un referente muy importante dentro de la Ayurveda. Bien, entonces los doshas son energías funcionales en el cuerpo, o sea, es decir, son los gobernadoras de ciertas funciones en el cuerpo específicas, y además son una fuerza que permiten que dos elementos que son antagónicos en cualidades puedan coexistir en el cuerpo. Por ejemplo, Pita es la fuerza que armoniza el agua y el fuego. Si hay exceso de fuego, el agua se evapora; si hay exceso de agua, el fuego se apaga, ¿verdad? Vata es el aire que es móvil, y el éter es el espacio. Por ejemplo, una zona típica de Vata en el cuerpo son los intestinos, que es el espacio, el intestino, un tubo, que está lleno de aire y que cuando comemos llega a llenarse de otra cosa, ¿verdad? Pero cuando tenemos gases, normalmente están en los intestinos, gases después de comer, por ejemplo, y de hecho acá en Chile se dice tener un peo atravesado, ¿no? Y que duele cuando un gas se ha ido a otro lugar, cuando hay aire en otro lugar que no corresponde que haya aire ahí, ¿no? Pero hay una dosis de aire adecuada para los intestinos, en el fondo, que el intestino está hecho para tener movimiento dentro de ese espacio que además es relativamente estático y que solamente se mueve cuando hay una fuerza que le hace moverse. En el caso del sistema digestivo están los movimientos peristálticos. Y Kapha, entonces, el agua y la tierra. O tierra y agua, como quieran. Entonces, cuando hay mucha agua y la tierra está muy inmóvil, ¿verdad? Se apantana el agua y se empieza a haber pudrición. Entonces, o si la tierra se seca, entonces no hay vida, ¿no? También. Y entonces necesitamos de esa agua para darle vida a la tierra, o que esa estructura sea, esté funcional y óptima para la vida. Entonces, Kapha es la fuerza que permite que estos dos elementos estén armónicos entre sí, ¿ya? Eso por ahora sobre los doshas. La próxima clase vamos a hablar más sobre los elementos. Vamos a hablar un poquito más sobre los doshas y vamos a introducirnos en lo que es la alimentación. Les dejo la tarea de evaluarse en torno a los gunas, revisen esta clase y vean las gunas, porque es fundamental. Si tienen alguna duda sobre alguna guna que no entienden, me pueden escribir por cualquiera de las redes sociales o a mi correo que voy a escribir a continuación para sus preguntas. Tengan plena confianza de escribir sus preguntas. Si están en el grupo de WhatsApp de Ayursattva, entonces también las pueden hacer por ahí para que sea una pregunta abierta que nutra a todo el grupo.
Mi correo entonces para las preguntas es ayursatuachile@gmail.com. Entonces cualquier duda que tengan, no duden de escribir. Apenas tengo un tiempo se las voy a responder. Si no le he respondido en 3 o 4 días, una semana máximo, me insisten, porque no es de mala voluntad, sino que porque estoy muy ocupado, pero sin lugar a dudas que me voy a dar el tiempo de responder sus preguntas. Bien, espero que esta clase haya sido fructífera, que les sirva también. Nos estamos ya introduciendo en conceptos fundamentales para la Ayurveda, como lo son las gunas, los doshas, y para poder también conjugarlo con la alimentación saludable. Van a ser 2 tópicos centrales de la Ayurveda para entender una alimentación saludable de acuerdo a la Ayurveda, porque en esencia la alimentación saludable para la Ayurveda la vamos a entender desde las condiciones específicas de cada persona, es decir, lo que para mí es saludable, para ti puede ser un veneno, y lo que para ti es saludable, para mí podría ser un veneno, ¿verdad? Entonces, revísenlo, y por favor, quienes hayan visto esta clase, copien este link ahí en su navegador, por favor, y respondan esta breve encuesta, muy breve encuesta, para saber cómo puedo mejorar para las siguientes 2 clases, y también en los siguientes talleres, charlas que esté dando. Así que voy a apreciar muchísimo su colaboración respondiendo esta encuesta. Y nada más decirles que esta charla es totalmente gratuita, este curso es totalmente gratuito, lo pueden ver cuantas veces ustedes quieran, va a estar ahí siempre disponible. Pero si ustedes desean hacer una donación, pueden hacerla desde Chile, o si están en Europa, en el lado derecho encuentran los datos para transferir. Se agradecería muchísimo su aporte para lo que fue el día de hoy, para esta entrega también, y si es que les resuena y pueden sobre todas las cosas y quieren, generar ahí una reciprocidad económica, si no, perfecto. Nada, y por último, no lo tengo aquí, pero sí decirles que en marzo comenzamos una formación muy bonita, en la que vamos a estar enseñando, preparando a personas para ser consultores y consultoras de Ayurveda. Esto quiere decir personas habilitadas para hacer recomendaciones a la salud de las personas, y como acompañamientos complementarios sobre la alimentación y los hábitos. Y además con un enfoque que se llama formación en consultores de Ayurveda y soberanía alimentaria, porque el enfoque de esa formación va a ser la recuperación de la soberanía alimentaria, y por lo tanto vamos a tener 2 cosas. Una que es aprender sobre huertos con Felipe Valdés, que es ingeniero forestal y agrónomo, y que está involucrado con el mundo de la permacultura. Y un segundo. Y por otro lado, también vamos a estar aprendiendo sobre comida tradicional desde el territorio donde se va a hacer el curso, que es Santiago de Chile, pero vamos a tener todo habilitado para que también lo puedan tomar las personas a distancia. Hay un formato, quienes estén interesados pueden escribir al correo ayursatuachile@gmail.com pidiendo más información, o a través de la página web, que es ayursatuachile.com, y descargar ahí el PDF explicativo con toda la información del curso. Y bueno, ahí también está descrito cómo va a funcionar la modalidad online en paralelo a la modalidad presencial, es el mismo curso. Y también junto con cocina tradicional mapuche, para entender también el Ayurveda aplicado al territorio. Eso lo vamos a estar viendo paralelamente con Cosmovisión Mapuche, con la ñaña María Buenuñir, que ella va a estar a cargo de esas clases.
tanto de cocina tradicional mapuche como de cosmovisión, y también aprendiendo ahí ustedes un poco de plantas. La idea entonces es formar consultores, pero también con una mirada a la soberanía alimentaria, o sea, fomentar la soberanía alimentaria en las personas, y con una mirada a los territorios, que es muy importante en estos tiempos, y no estar mirando afuera y buscando medicinas afuera, sino que las medicinas siempre han estado en los territorios que el ser humano ha habitado. Eso pues, les dejo un abrazo súper grande. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora para la clase número 3 de este curso gratuito a la introducción a la Ayurveda y la alimentación saludable. Chao, chao, bendiciones, cuídense.